¿Dónde y cómo tienen lugar los primeros viajes de las personas con hongos psicoactivos, cactus mescalínicos, ayahuasca, San Pedro, LSD, MDMA o éxtasis y otras sustancias que los psicólogos hemos llamado psiquedélicos o reveladores de la mente? ¿Los consumidores se informan antes de consumir? ¿Qué entornos prefieren? ¿Viajan solos o acompañados? ¿Qué tipo de experiencias tienen? ¿Se malviajan? ¿Tienen experiencias místicas, comprensiones profundas, insights? ¿En qué difieren las iniciaciones contemporáneas de las que ocurrían en la antigüedad y de las cuales aún tenemos noticia? En esta videoponencia vamos a resumir los resultados de más de 700 personas que respondieron estas preguntas en la primera encuesta que organizamos al respecto en el Círculo de Estudios Psiconáuticos Mansi. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Ibra y vamos a presentar los resultados de la encuesta sobre iniciaciones psiconáuticas que desarrollamos. Quiero enseñar primero la encuesta. Alojada en Google, puedes poner la encuesta que tú quieras y además puedes poner que las respuestas sean privadas o compartidas, que es lo que hemos elegido. Tú entras y contestas aquí. Son alrededor de 20 y tantas preguntas porque algunas son opcionales. Entonces puedes entrar a ver las respuestas de los demás. Tenemos hasta el día de hoy 748 personas que han respondido a la encuesta y aspiramos a cerrarla en 1000 personas. Y haremos ya los resultados completos del estudio. Estos son los preliminares. 62% de las personas que han respondido a esta encuesta han nacido en México. En segundo lugar tenemos colombianos, argentinos, de otro país. Costa Rica y Bolivia. Y también tenemos gente de España, 14 personas. Les preguntamos cómo fue su primera experiencia y aquí tenemos el sorprendente resultado de que casi el 60% se iniciaron con LSD. En segundo lugar están los hongos. En tercer lugar tenemos ayahuasca. 17 personas, San Pedro y peyote, 15 personas. Uh-huh. Entonces, también tenemos otra pequeña por aquí, que es DMT también. 21 personas, el 2.8%. Y también tenemos el éxtasis, el MDMA, 4.7, que entonces sumadas, pues sí, efectivamente, las sustancias le ganan a las plantas en relación a las personas que respondieron a esta encuesta, ¿no? Sí, Que también sí. es un universo limitado, considerando pues que justamente son personas que en primer lugar pues tienen conexión a internet. El nicho con el que estamos tratando es las personas que nos interesa los psicoactivos, ¿no? Y recalcar que es una encuesta realizada a psiconautas de entornos urbanos, ¿no? Bueno, entonces vamos a pasar aquí. Cuando respondieron otro, ¿qué dijeron? La mayoría en BOM, justamente, dextrometorfano, ketamina, salvia y daturas, ¿no? Los demás están repetidos en lo que ya había arriba, pero probablemente la gente no se dio cuenta. O les dijimos que marihuana no y gente puso aquí cannabis y marihuana. Sí, sí, sí. Para muchas personas la primera experiencia con cannabis puede llegar a detonar ciertos fenómenos visionarios, ¿no? Realmente pueden llegar a tener algo muy comparado a lo que después se encuentran con LSD o cosas así. En las primeras ocasiones, ¿no? Ya después cuando el consumo se tiende a regularizar, pues las experiencias no tienen esa magnitud, pero quizá esto explicaría por qué algunas personas, aun cuando se les comentó que cannabis no era una respuesta válida, la colocaron cuando se les dio la oportunidad de especificar la sustancia, ¿no? Sí, y bueno, aquí también es interesante esta gráfica de cuántos años tenías. Entre 18 y 21, 39.4. Una cantidad muy, muy alta de personas que lo están consumiendo con menos de 18 años, ¿no? Ahí sí habría que poner también atención qué está ocurriendo, ¿no? Pero en resumen, justamente lo que tenemos es que la mayoría, antes de los 21 años, es cuando se inicia, ¿no? Uniendo las dos cifras. Y después, entre 22 y 30 años, tenemos al 20.2%, ¿no? Entre 31 y 40 años ya tenemos solamente 48 personas y más de 41, el 32%, 243 personas.
Les preguntamos también si estabas solo, acompañado por un amigo, por dos o más amigos, en compañía de personas desconocidas, por algún familiar o con amigos y familiares. Y la respuesta de acompañado por dos o más amigos, la del 35.7% es la mayoritaria. Ujú. Después tenemos acompañado por un amigo, o sea, dos amigos o más de dos o uno solo, o sea, amigos todos. Sí. Sí, y sabes que a mí me llamó mucho la atención este 21.1%, 158 personas que se inician valientemente solas, ¿no? Solas, sí, eso es muy interesante también. Ajá. Bueno, aquí también tenemos dónde fue, otra de las preguntas. 28 tu casa y 26.9 en la naturaleza. En la casa de un amigo el 15.8 o en otras locaciones el 15.4 y en un lugar cercano a la naturaleza también tuvo su 7%. Hoteles, balnearios, centros que se encuentran cerca de algún entorno natural. Y también habría que hacer la aclaración de que cuando tenemos este 15% que dice otro lugar, aproximadamente un 80% de ese 15% hace referencia a que ese otro lugar eran o han sido festividades rave. Aquí tenemos eso que dice Ibra. Bueno, solo antes de que nos vayamos para allá, quería comentar este porcentaje pequeño del 5.2 de Uh-huh. un sitio acondicionado para ceremonias. Entonces también ahí ya estamos viendo así como otro contexto quizá chamánico, Uh-huh. itinerante o religioso, ¿no? Porque también Uh-huh. están las iglesias de Claro. ayahuasca o del peyote, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces ahora sí pasamos aquí a esto que decía Ibra, fiesta, rave, festivales en la calle, Uh-huh. en la escuela, fiesta electrónica, parques. El contexto donde tuvo lugar tu primera experiencia fue también un 27.9% por su cuenta, que estaban solos, ¿no? Luego pusimos informal, que es un grupo de amigos o familiares, ahí tenemos 39.6%. Uh-huh. Para, Mayoría. pues son gente experimentada, ¿no? Que ya había usado plantas y que, Uh-huh. o sustancias y están ahí con la persona que se inicia. Otra cosa que me llamó a mí la atención es este de 58 personas que tienen un contexto de autoconocimiento, o Uh-huh. sea, guiados por un terapeuta o facilitador Uh-huh. de la planta o la sustancia. Uh-huh. Y aquí Sí, eso tenemos es muy también, interesante. ajá, Aunque en porcentaje se vea pequeño, 7% me parece que decía, sí, 7.8, estamos hablando de casi 60 personas, ¿no? Y 60 personas que han entrado en contacto con esta otra vertiente, quizá un poco más neochamánica o transpersonal, en el sentido de que acudieron con algún facilitador para que les proporcionara la experiencia, ¿no? ajá, y aquí tenemos también 3.7 chamánico itinerante, o sea que un chamán viajó fuera de su comunidad y le proporcionó a la persona la planta. Y aquí también tenemos 15 personas que hicieron su viaje chamánico hacia el pueblo donde estaba la persona. Y la que sigue, si escuchaste música durante tu primera experiencia. Entonces, la mayoría está diciendo Que sí, ujú. que sí, o pocos que no, y muy poquitos que no Que recuerdan. no recuerdan. Lo que más oyeron fue un playlist de la persona o de algún familiar o amigo que le guió y después música electrónica. 53 personas escucharon ícaros o cantos chamánicos. 16 personas cantos religiosos o espirituales y Ujú. 131 otras cosas. Y tenemos justamente, antes de mi primera experiencia, qué tan informado estaba. Y Ujú. pues sorprendentemente que la gente investigó cosas a través de Internet. Sí, de los datos más importantes, ¿no? Pues justamente tenemos también aquí en segundo lugar que la gente lee algún artículo Ujú. o libro al respecto y en tercero consulta con amigos o familiares que ya han tenido la experiencia previamente y los que realmente se lanzan sin saber nada al respecto, pues son poquitos. El 11.1, no tan poquitos.
pero son valientes. Y también esto de pedir consejos en redes sociales, ¿no? Y son Exacto. el 8.3%. Ok, tenemos aquí, durante la experiencia, el 79.5% no tuvieron ningún incidente o problema grave, afortunadamente. Luego el 17.4% tuvieron problemas o incidentes que pudieron resolver por ellos mismos, que son 130 personas, más 595 que no les ocurrió nada, frente a 23 personas que sí tuvieron problemas o incidentes que pudieron resolver, no por sí mismos, pero sí con la ayuda de otras personas. Cuando ocurren estos problemas es porque no hemos puesto atención de la seguridad, ¿no? Que es esta cuestión del set o programa, el setting o el entorno y la dosificación y la calidad del compuesto. Ok, sí. Mira, también tenemos otra pregunta que me gusta mucho a mí. Las palabras que puedes utilizar para describir tu experiencia. Sí, así Y es. en Es muy primer bueno. lugar, pues ganó enriquecedora. En segundo lugar, divertida. Uh-huh. Y en tercero, mística. En cuarto lugar, también una palabra muy interesante que es la de trascendente. Exacto. Y que me recuerda justamente a alguna cosa que leí acerca de griegos que iban a los misterios de Eleusis y describían con esa misma palabra de trascendencia lo que había ocurrido allí, ¿no? Pues 47 personas sí se malviajaron, lo describen como mal viaje, 10 personas como desastrosa y 39 como religiosa. También tenemos 66 personas que tienen otras palabras para describir su experiencia: disolución del ego, autoconocimiento, placentera, disfrutable, inefable, caos, iluminación, magia, reveladora, mágica, placer, éxtasis, feliz. Adjetivos positivos, ¿no? Dice la siguiente: tu primera experiencia te dejó asustado o traumatizado. El 81.8% no. El 16.6% dice, no diría que asustado o traumatizado, pero sí confuso o intranquilo. El porcentaje de los que sí se quedaron traumatizados, pues es de 1.6%, ¿no? 12 personas que sí. Sí, que sería coherente con lo que vimos en la pregunta anterior, ¿no? Pues ahora vamos a la siguiente, que es lo contrario. Tu primera experiencia te dejó profundas comprensiones, insights o aprendizajes útiles. Tenemos que el 71% respondió que sí. 19.4% dijo quizá, pero no he sabido cómo interpretarlos o aplicarlos, ¿no? Y Claro. 72 personas han dicho que no. Entonces, pues es interesante lo que se pueda hacer por las personas que están en este punto, ¿no? De que no han sabido cómo aplicar o cómo comprender lo que les ocurrió. Entonces aquí dice también, si tienes idea de cómo eran las iniciaciones con estas plantas y sustancias en el pasado, ¿crees que tu experiencia difiere de ellas? Si es así, ¿en qué? Pues también aquí hemos tenido diversas respuestas de gente que no tiene idea de cómo era en el pasado y algunos que sí. Entonces los comentarios van con confusión en eso, ¿no? Hay alguien que justamente sí conocía los misterios de Eleusis y dio su punto de vista de que pues hacemos cosas similares, aunque no exactamente iguales, ¿no? Claro. Y aquí la siguiente pregunta es, ¿has vuelto a consumir esta planta o sustancia? El 79.7 somos psiconautas que hemos dicho sí. Luego tenemos un 10.6 de personas que aún no lo han hecho, pero sí tienen intenciones de volver a usar. Y tenemos 21 personas que tienen dudas. El 7% dice no. Y esa es la pregunta que tú hiciste y que me encantó, así es que tú coméntala. Si has Sí, iniciado algún camino espiritual a raíz de estas experiencias. era esta cuestión de no limitarnos a que iniciación significara en su sentido más simple como cuál fue tu primera vez, sino en su sentido más hermético, que sería esta cuestión de iniciarse como persona, ¿no? Lo cual está estrictamente ligado al autoconocimiento y el autoconocimiento es una de las cualidades de la metodología en primera persona que sigue el psiconauta, ¿no? Y tenemos esto que también es muy interesante, 119 personas contestan, he tenido ganas, pero no sé por dónde comenzar. Tenemos sí a un grupo de meditación, 23 personas, sí a un movimiento contracultural o a una tribu urbana, lo que esto signifique y hayan entendido 7 personas. Sí a una tradición chamánica que usa plantas maestras, 16 personas. 20.2% que dijeron que no han entrado
a ningún camino espiritual. También tenemos aquí 87 personas que dijeron sí a un grupo psiconáutico con amigos y o desconocidos, que estos deben de ser justamente los estudiantes del círculo. Y tenemos 45.3% dijeron sí, no sé darle nombre a ese camino, pero me ha llevado a la búsqueda de conocimiento y experiencias espirituales. Así es.